revelan la increíble historia del anciano solitario que transformó la vida de un niño herido en un rincón colorido de México, en un barrio lleno de vida, donde la música de mariachis impregnaba el aire y el aroma de tacos y quesadillas danzaba entre las calles. Se encontraba el pequeño taller de don Alfredo. Sus paredes estaban cubiertas de radios y recuerdos de antaño. Sin embargo, a pesar de su fama de buen hombre, la soledad lo abrazaba como una sombra. Cada día, al caer el sol, la alegría del bullicioso barrio parecía cesar, pero en su taller, el silencio se hacía más pesado, como un manto invisible que absorbía su esperanza. Todo cambió la tarde en que Miguel, un niño de 7 años con mirada triste y semblante agotado, cruzó la puerta. Su bicicleta, su única forma de escapar de la dura realidad familiar, estaba rota y con eso, sus sueños de ser un gran futbolista se desvanecían. Don Alfredo lo miró con compasión. «¿Qué te pasó, pequeño?», le preguntó, mientras su corazón se encogía al ver la tristeza en los ojos de Miguel, que reflejaban un dolor que conocía bien. Con cada pieza que reemplazaban en la bicicleta, una conexión mágica surgía entre ellos. Don Alfredo contaba historias de sus días de gloria, mientras Miguel escuchaba con fascinación. Ambos necesitaban una chispa de esperanza. Cuando las manos del anciano tocaban las de Miguel, un brillo de luz parecía surgir. Respiraban el mismo aire anhelante y cargado de sueños rotos. Era un comienzo, un respiro en medio de la tormenta de sus vidas. Sin embargo, no todo era simple. La comunidad, siempre lista para opinar, murmullaba al ver juntos al anciano y al niño. «¿Qué hace un niño con un hombre tan viejo?», se decían algunos. Pero las críticas no importaban. Miguel y don Alfredo encontraron un refugio en su unión. Pero, como en toda historia de lucha, Miguel enfrentaría el mayor desafío: un regreso a una familia que siempre había sido una fuente de dolor. La presión de ser un buen hijo lo atormentaba, aunque su corazón vibra con pasión por lo que realmente quería. Un día, tras un intento fallido de reconciliación con su padre, Miguel llegó a su taller con el pecho oprimido y la mirada perdida. «Don Alfredo, no sé qué hacer, no puedo seguir así», dijo, y sus lágrimas comenzaron a fluir como un torrente. Don Alfredo tomó su mano, y en la penumbra del taller le relató anécdotas de su juventud, de cómo había soñado con brillar en el mundo de la música, de cómo había dejado sus anhelos por complacer a otros. «Miguel, la vida siempre te ofrece otra oportunidad, aunque a veces esté disfrazada de dolor», le susurró con una voz suave pero poderosa. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Tanto lloraron, que el taller empezó a parecer un refugio de sentimientos. Miguel se dio cuenta que, a pesar del ruido del mundo exterior, dentro de esas 4 paredes, había una oportunidad para renacer. Pero, cuando la tormenta en su interior calmó, la decisión debía ser tomada: romper con el ciclo familiar que lo apresaba o lanzarse al abismo de un futuro incierto. La pregunta flotó entre ellos, latente: ¿podrá Miguel desafiar las expectativas y, con el apoyo de su amigo, conseguir el perdón que tanto anhela? Con el corazón latiendo fuerte y un futuro incierto ante sus ojos, ambos miraron hacia el horizonte, cuestionándose si realmente estarían listos para enfrentar lo que vendría después. Un rincón de sueños olvidados. Miguel despertó esa mañana con un nudo en el estómago, la decisión aún pesando en su mente. El canto de los pájaros fuera de su ventana parecía burlarse de su inquietud, mientras intentaba convencer a su corazón de que todo iba a estar bien. Era el día en que debía enfrentarse a su padre nuevamente. El mismo hombre que lo había hecho sentir pequeño y sin valor. La idea de volver a ese hogar lo llenaba de miedo, pero también una llama de rebelión ardía dentro de él. Se vistió con su camiseta de fútbol, un símbolo de lo que soñaba ser, y se miró al espejo. Las lágrimas caídas estaban secas, pero las huellas aún quedaban en su rostro. Un susurro en su interior lo empujaba a luchar, a recordar las palabras de don Alfredo: la vida siempre te ofrece otra oportunidad.
Sería este el momento que esperaba. En el taller el aire olía a metal frío y aceites aromáticos. Don Alfredo estaba ahí, con el rostro iluminado al verlo. —¿Estás listo, Miguel? —preguntó, con la mirada llena de comprensión. Miguel asintió, pero sus manos temblaban. —¿Pero y si todo sale mal? —titubeó. Don Alfredo se acercó, y con una sonrisa serena, le respondió: si deseas volar, debes arriesgarte a caer. Tu corazón sabe lo que necesita. Sus palabras resonaron en el niño, llenándolo de una mezcla de coraje y duda. Cuando Miguel se dirigió hacia la casa de su padre, sintió que cada paso pesaba como si fueran piedras en sus pies. El barrio se tornaba un mero susurro a su alrededor. Al llegar, la puerta se veía más imponente que nunca. Golpeó suavemente, el sonido resonó como un eco de su propia fragilidad. Su padre abrió la puerta. Al principio no hubo ni un saludo, solo un silencio que calaba hondo. —¿Qué quieres, Miguel? —preguntó su padre, la voz grave y arrastrada. El niño sintió que el viejo dolor regresaba. La tensión en el aire era palpable. —Quiero hablar, papá. Sobre nosotros y sobre lo que me hace sentir —dijo, sintiendo cómo las palabras se deslizaban fuera de su boca como una ola que finalmente rompía en la orilla. Una chispa de sorpresa iluminó el rostro de su padre, pero no duró mucho. —No tengo tiempo para tus tonterías, Miguel. Eres un niño, no entiendes —replicó, con el desdén marcando sus facciones. Ese comentario trajo consigo un torrente de recuerdos, los gritos, el dolor, la sensación de no ser suficiente. Pero, de repente, un estallido de valentía emergió en su interior. Eres mi padre, y eso significa algo, pero no quiero vivir en tu sombra. Quiero ser quien soy, quiero ser futbolista, afirmó Miguel, sintiendo que el aire se volvía más ligero. Su padre se quedó quieto, como si el tiempo se detuviera por un instante. ¿Quién te crees para desafiarme? No hay futuro en sueños como esos, dijo, su tono firme como un muro. Pero Miguel, con sus mejillas húmedas de tristeza y una determinación renovada, replicó con más fuerza que nunca. ¿Y si me arriesgo? ¿Y si es hora de que los sueños se vuelvan realidad en vez de seguir avergonzándome por ser quien soy? Su voz resonó, llena de ardor y desafío. En ese momento, un eco de recuerdos de don Alfredo flotó en su mente, la figura del anciano, quien había luchado con sus propios demonios y aún soñaba al final del día. Pero, el silencio de su padre era como un acero frío que no daba lugar a respuestas. La conmoción de sus propias palabras aún vibraba en el aire. Miguel se sintió liberado, aunque su padre no parecía moverse. Ese fue el momento clave, el instante en que Miguel decidió arriesgarlo todo por sus sueños. Pero la reacción de su padre era una pregunta todavía sin respuesta. Mientras la tarde se tornaba en anochecer, la sinfonía de mariachis empezó a sonar a lo lejos, recordándole que la vida continuaba. El futuro era incierto, pero Miguel sabía que había encontrado su voz. Aún así, la historia no termina aquí. En la penumbra, una nueva sombra se asomaba. ¿Realmente liberaría a Miguel su declaración o lo llevaría a un camino aún más oscuro? La respuesta era todo un misterio. Miguel no sabía cuánto tiempo había pasado desde que pronunció aquellas palabras, pero el silencio se hizo incómodo. La luz del sol se desvanecía, reflejando en el sudor frío que empezaba a cubrir su frente. Su padre, por fin, hizo un movimiento, pero no fue en la dirección que Miguel esperaba. Con un gesto brusco, cerró la puerta de golpe, como si quisiera así apilar su rechazo junto a los muchos que ya había otorgado a su hijo. Miguel se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, sintiéndose al mismo tiempo liberado y más herido que nunca. La humillación y la rabia burbujeaban en su interior, y en un arranque de emoción, se alejó de la puerta, no deseando ver el reflejo de su dolor en el rostro de su padre. La noche caía sobre el barrio, transformando viejas calles familiarmente inseguras en un laberinto oscuro. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, pero al mismo tiempo, había una chispa nueva que lo empujaba hacia adelante. Don Alfredo había creído en él, y eso le daba fuerzas para imaginar un futuro diferente. Un camino brillante del que se atrevía a soñar. Con el corazón agitado, llegó nuevamente al taller. La luz cálida que atravesaba las ventanas lo abrazó como un viejo amigo. Don Alfredo, estoy aquí, anunció, aunque su voz apenas era un susurro. El anciano levanta la mirada, sorprendido y preocupado.
Cuando vio la expresión de Miguel, el brillo en sus ojos se desvaneció. —¿Qué pasó, niño? —Mi padre —comenzó Miguel, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Explicar lo que le había sucedido era como intentar atrapar agua con las manos. Finalmente, logró contarle todo, desde la puerta que se cerró hasta su grito de libertad. Don Alfredo escuchó atentamente, asintiendo en momentos clave. Cuando Miguel terminó, el anciano se sentó cerca de él. —Lo que hiciste hoy, Miguel, no es fácil. Te enfrentaste a un gigante. Puede que no lo veas ahora, pero esa es una victoria en sí misma, afirmó, violenta y suavemente a la vez. Pero no cambié nada. Mi padre no me escucha, respondió Miguel, aún afligido. Escuchar no quiere decir entender. Pero lo importante es que hoy te escuchaste a ti mismo. Aquí, en este taller, estás un paso más cerca de tu sueño. Tienes que seguir, dijo don Alfredo, los ojos llenos de sabiduría. No sé si puedo seguir sin su apoyo, murmuró Miguel. Apóyate en ti mismo, Miguel. El camino hacia tus sueños a veces está lleno de espinas, pero nunca hay que olvidar las flores. Tienes la oportunidad de cambiar tu destino. Busca esas flores ahí fuera. Te están esperando, le respondió el anciano, levantándose y caminando hacia un viejo mapa que tenía colgado en la pared con una risa casi triste, comenzó a señalar diferentes lugares. Mira. Cuando estuve en la Ciudad de México, encontré refugio en el fútbol en un pequeño campo. Muchos soñadores como tú han hecho su camino desde allí. Quizás este mapa te ayude a encontrar tu propia ruta. Miguel miraba cada uno de los lugares con asombro. ¿Podría haber un campo así para él? ¿Podría haber un lugar en el que su sueño podría hacerse realidad? ¿Debo irme lejos? La expresión de Miguel era una mezcla de esperanza y miedo. Los mayores sueños a veces requieren el mayor de los sacrificios. Pero el primer paso es siempre el más importante. Tal vez necesites alejarte un poco de lo que te duele para encontrar lo que te da vida, sugirió don Alfredo. Miguel sintió como si una luz nueva comenzara a brillar en su interior. Cambiar de aires podría ser el soplo de aire fresco que necesitaba. Pero ¿y si eso alejaba a su padre aún más? ¿Se atrevería a dar ese paso arriesgado? Entre pensamientos confusos y nuevos planes, Miguel sabía que debía tomar una decisión pronto. La vida le estaba dando una nueva dirección, pero aferrarse a esa brújula podría ser más difícil de lo que pensaba. El eco de don Alfredo, su fe, su aliento, lo empujaba hacia algo más grande. ¿Cómo se tomaría su padre su decisión de irse? ¿Estaría listo para enfrentar cualquier reto en su camino? ¿Hacia el sueño de ser futbolista? La decisión lo esperaba, y así, el paso hacia lo desconocido lo llenó de ansiedad. La vida, tan incierta, empezaba de nuevo a medida que el sol se ocultaba. Una pregunta resonaba en su mente: ¿sería Miguel realmente capaz de salir de su zona de confort y hacer que su sueño se convirtiera en realidad? ¿O el miedo lo atraparía nuevamente en el rincón de sus sueños olvidados? Miguel pasó la noche en vela, dando vueltas en su cama entre sábanas arrugadas y sueños perdidos. La imagen de su padre cerrando la puerta se repetía en su mente como un eco incesante. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, el ruego de su corazón se convertía en una súplica silenciosa. ¿Por qué no podía entender? ¿Por qué no podía apoyarlo? Cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, el impulso dentro de Miguel emergió con más fuerza que nunca. Se sentó en la cama y tomó una decisión: iba a hablar con don Alfredo de nuevo, iba a trazar un plan y, sobre todo, iba a encontrar su camino hacia el sueño que parecía tan lejano pero tan vibrante al mismo tiempo. El taller le había salvado. Se dio cuenta, no solo del silencio de su padre, sino del dolor que había anidado en su corazón. Con una determinación resplandeciente, se vistió rápidamente y salió a la calle, sintiendo el aire fresco en su rostro. Cada paso que daba era un pequeño acto de valentía, un compromiso hacia su sueño. Don Alfredo estaba trabajando en las reparaciones de una bicicleta antigua cuando Miguel llegó. El anciano levantó la vista. Al notar la expresión intensa del joven, dejó a un lado la herramienta. ¿Listo para empezar?, preguntó, casi como si ya supiera la respuesta. Sí, respondió Miguel, sintiendo que el mundo se iluminaba a su alrededor. Quiero irme, don Alfredo.
Quiero ser futbolista y creo que tengo que ir a donde están las oportunidades. Pero tengo miedo. Eso es natural, contestó el anciano con una sonrisa comprensiva. El miedo puede ser un maestro, pero solo si decides aprender de él. No dejes que te paralice. Cuéntame, ¿qué necesitas? Miguel se sintió un poco más ligero. Necesito planear cómo ir. No tengo dinero ni idea de dónde empezar. Don Alfredo caminó hacia su escritorio donde mantenía unos papeles desgastados. La verdad es que necesitarás un pasaje, pero también un lugar donde quedarte. Te ayudaré a buscar todas las opciones posibles. Pero tú debes estar listo para trabajar duro en el camino. Esa simple promesa lo llenó de alegría. La conversación fluyó con la misma energía con la que los motores del taller funcionaban, llena de aspiraciones y expectativas. Se pasaron las horas entre planes, dibujos de campos de fútbol y fechas, creando un mapa de sueños tangible. Miguel sentía que toda la historia de su vida iba tomando forma en aquel pequeño espacio. Cuando finalmente la tarde empezó a caer, el anciano lo miró. Recuerda, Miguel, que en tu viaje no solo enfrentarás a otros. Te enfrentarás a ti mismo y a tus dudas. Cada paso será una lección. Lo importante es seguir. Al salir del taller, Miguel sintió una mezcla de emoción y angustia. Había tomado una decisión, pero sabía que una nueva batalla estaba a punto de comenzar. El rostro de su padre apareció en su mente nuevamente. Tenía que confrontar su miedo de nuevo, ir a buscar su aprobación o, al menos, su comprensión. Pero, ¿cómo lo haría sin romper aún más su frágil relación? La noche cayó sobre el barrio mientras Miguel caminaba de regreso. Las luces de las casas titilaban y su corazón latía al compás de un nuevo ritmo, el de la esperanza. Sin embargo, una pregunta le asaltaba la mente: ¿qué pensaría su padre cuando se enterara de sus planes? Miguel sabía que el regreso a casa podría no ser tan acogedor como la luz que iluminaba el taller. Tenía que tomar el riesgo, pero el miedo volvió a instalarse, como un viejo amigo. Mientras se acercaba a su casa, sintió que el mundo se detenía. La decisión estaba a la vuelta de la esquina. ¿Diría su padre algo que pudiera cambiar todo? La puerta estaba medio abierta, como un faro en medio de la tormenta. Miguel respiró hondo y se detuvo en el umbral, listo para enfrentar la noche y lo que el destino tenía preparado para él. El momento crucial estaba cerca, y la única respuesta que podía llegar era la incertidumbre que tanto había temido. ¿Sería capaz de armarse de valor y dar el paso que cambiaría su vida? La luz de la luna se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando sombras danzantes en el camino de Miguel. Se sentía como si cada paso en su casa lo acercara más al eje de su destino. La ansiedad lo envolvía, un sudor frío le humedecía la frente. Tomar esa decisión era como nadar en aguas profundas. Cada vez que pensaba en ella, el miedo lo hundía un poco más. Miguel empujó la puerta con cuidado. La casa, normalmente llena de ruidos y discusiones, ahora parecía un templo de silencio, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Su padre estaba en la sala, viendo la televisión con la mirada perdida. Al instante, el corazón de Miguel se aceleró. «Papá», dijo, sintiendo el nudo en la garganta. «Necesito hablar contigo». Su padre giró la cabeza, la expresión inmutable en su rostro. «Estoy ocupado», Miguel respondió, sin apartar la vista de la pantalla. La frialdad en su tono erizó la piel del joven. «No será largo», insistió Miguel, notando cómo la desilusión y el miedo se apoderaban de él en un solo golpe. «Es sobre mi futuro». Al final, el padre apagó la televisión y se volvió hacia él. «¿Qué pasa?», preguntó, con impaciencia. «Quiero ser futbolista», dijo Miguel, las palabras fluyendo como agua de un manantial. «He hablado con don Alfredo, y él cree que tengo posibilidades. Quiero ir a la ciudad, buscar oportunidades». El rostro de su padre se oscureció de inmediato. «¿Qué? ¿Dejar todo aquí para perseguir un sueño tonto? ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? Esa no es una vida real, Miguel». Miguel sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. «No es un sueño tonto, papá. He trabajado duro y sé que puedo hacerlo. Solo quiero un chance, una oportunidad.
Una oportunidad que solo traerá decepción, replicó su padre, con una dureza que dolía como una herida abierta. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas en el mundo. Hay responsabilidades aquí. Tu familia necesita de ti en ese momento. Miguel se sintió atrapado. Su padre no podía ver la luz en su camino, todo lo que veía eran sombras. La conversación se estancó, muchas palabras quedaron sin aliento, en la garganta de Miguel. Se dio cuenta de que no solo buscaba la aprobación de su padre, sino su comprensión. ¿No crees que estoy capaz? ¿No hay una parte de ti que crea en mí? Preguntó, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con asomarse a sus ojos. Pero la respuesta de su padre estaba sellada como un libro que no se abriría. Solo quiero que entiendas el sacrificio que implica. La vida no es un juego, dijo, mientras sus ojos se apagaban por completo. Miguel se quedó en silencio, una batalla interna ardiendo en su pecho. El dolor de su corazón encontró un camino hacia la rabia. No estoy pidiendo que me apoyes, solo quiero que me escuches. Quiero seguir mi camino, declaró, esto tomando cada palabra con la fuerza que le quedaba. Su padre lo miró fijamente, como si estuviese evaluando a un desconocido. Entonces vete. Haz lo que quieras. Pero no esperes que esta familia te aguante si fracasas. Con esas palabras, Miguel sintió que el último hilo de conexión se rompía. Salió de casa, el aire frío golpeando su rostro y llenando sus pulmones con un aliento nuevo. Su mente estaba embotada por la confusión, pero había algo aún más fuerte que la tristeza. La chispa de la determinación. Mientras caminaba de vuelta al taller de don Alfredo, se prometió a sí mismo que no permitiría que el temor guiara su vida. La determinación ardía dentro de él y eso lo empujaba hacia adelante. Sabía que la lucha no había hecho más que comenzar. Al llegar, don Alfredo le recibió con una mirada de comprensión. ¿Listo para trabajar?, preguntó. Miguel asintió, pero había algo diferente en su expresión. Don Alfredo, no sé si estoy listo para esto. Pero tienes que intentarlo, le cortó el anciano. Tu viaje apenas inicia, y ya has dado un paso grande. Lo que importa ahora es cómo seguirás, a pesar de los obstáculos. Aquella frase resonó en el corazón de Miguel. En lugar de rendirse, estaba listo para enfrentarse a lo que venía. El sol ya se escondía, pero la llama de su ambición brillaba intensamente. La incertidumbre aún lo acechaba, pero había en su corazón un atisbo de valentía. ¿Sería capaz de sobrepasar el juicio de su padre y seguir el camino que había elegido? La respuesta estaba al final de un camino lleno de sorpresas y así, mientras el cielo se oscurecía, Miguel supo que lo más difícil estaba aún por llegar. La mañana siguiente llegó con un manto de niebla que cubría la ciudad. Miguel se levantó antes de que el sol comenzara a despuntar. Se miró en el espejo, notando los círculos oscuros bajo sus ojos. La conversación con su padre todavía retumbaba en su mente, pero en su corazón había un nuevo propósito. Después de prepararse, caminó de regreso al taller de don Alfredo. La niebla pareció disiparse poco a poco a medida que avanzaba, como si la naturaleza misma respaldara su decisión. Al llegar al taller, encontró a don Alfredo ajustando algunas herramientas. Es hora de que te enseñe algo más que solo jugadas, Miguel, dijo el anciano con una sonrisa. Hoy comenzamos con la preparación mental. El fútbol es tan mental como físico. Miguel le escuchaba atentamente, asintiendo. Don Alfredo lo condujo al campo de entrenamiento cercano, un lugar donde los sueños cobraban vida con cada pase y tiro. El césped aún estaba húmedo y el olor a tierra fresca llenaba el aire. Don Alfredo le mostró ejercicios de concentración y visualización. Imagina tus objetivos, y no solo en el fútbol. Imagina cómo te verás alcanzando tus sueños, dejando atrás todo lo que te pesa, aconsejó el anciano. Su voz era un bálsamo para el alma de Miguel. Mientras practicaba los ejercicios, una chispa de energía renovada comenzó a vibrar en su interior. Las instrucciones de don Alfredo resonaban en su mente, y por primera vez sintió que el futuro no era una carga sino una promesa. Se sumergió en el trabajo duro, cada drible, cada tiro se sentía más claro y más enfocado. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la presión de su situación familiar regresaba a afligirlo. Se preguntaba si volvería a ver a su padre y cómo encajaría su sueño con las expectativas familiares. La imagen de su padre, su decepción, aparecía repetidamente en su mente.
¿Sería capaz de hacer que entendiera? ¿Qué pasa, muchacho? Interrumpió don Alfredo, quebrando los pensamientos de Miguel. Te he visto distante. Solo me pregunto si podré lograrlo, si mi padre podrá entender algún día, confesó Miguel, sintiéndose vulnerable. Don Alfredo lo miró fijamente con una intensidad que lo hizo sentir examinado. El camino no es fácil. Pero recuerda esto, a veces, las personas más cercanas son las que no terminan de ver tu luz. La confianza que depositas en ti mismo es la que iluminará tu camino. Esa noche, Miguel se quedó en la cama pensando en las palabras de don Alfredo. El eco de su voz resonaba en su corazón, capturando su atención más fuerte que nunca. La semana pasó entre entrenamiento, ensayo y esfuerzo. Cada día, Miguel sentía que se acercaba más a su meta, mientras la llama de su determinación se expandía como una hoguera. No obstante, el sábado iba a ser una prueba definitiva. Don Alfredo había organizado un pequeño torneo entre los jóvenes del taller. Miguel estaba nervioso, aunque una energía vibrante corría como un torrente por sus venas. Sería su primer partido, no solo una muestra de su habilidad, sino la prueba de que estaba en el camino correcto. La tarde llegó y el campo estaba lleno de alegría y risas, pero también de tensiones acumuladas. Mientras los equipos se formaban, el corazón de Miguel latía con fuerza. Recuerda, no se trata solo de ganar. Se trata de jugar y de dar lo mejor de ti, le susurró don Alfredo, dándole una palmada en la espalda. Y así comenzó el partido. Los primeros minutos transcurrieron en un torbellino de emociones. Sin embargo, cuando la pelota se acercó a sus pies, una sombra del pasado se coló en su mente, la mirada decepcionada de su padre. De repente, el miedo regresó, como un eco en la distancia. Aguantó el aliento al recibir el balón, sintiendo la presión y la necesidad de demostrar su valía. Pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, recordó las palabras de don Alfredo y la intensidad de sus entrenamientos. Soltó el miedo y se entregó al juego. El pitido final marcó el culmen de la jornada, pero Miguel aún no lo sabía. La emoción de un sueño estaba a punto de cruzar su camino. ¿Haría algo que cambiara todo en ese instante? Los ojos de todos estaban fijos en él, y Miguel sintió que el verdadero desafío comenzaba con un simple paso hacia adelante. La clave de su futuro estaba escrita en esos momentos que estaban a punto de desatarse. Miguel se sintió como el centro del universo cuando la pelota llegó a sus pies. El murmullo del público se desvaneció y todo lo que pudo escuchar fue su propio corazón latiendo con fuerza. Con una respiración profunda, recordó cada palabra de don Alfredo: confía en ti mismo. No dudó. Trazó una línea imaginaria con sus ojos sobre el murmullo de su equipo y los oponentes. Con un giro ágil hizo un drible elegante y la pelota fluyó hacia adelante, deslizándose como si estuviera viva. Los gritos de ánimo de sus compañeros resonaban en el fondo, pero eran apenas un eco. En ese momento, el único que importaba era él. Cada paso era una danza, una celebración de la libertad que había estado esperando. Escuchó más gritos, el sonido de sus botas golpeando el césped, y de repente, en un instante que parecía eterno, se encontró frente a la portería. La portería rival se erguía ante él como un símbolo de sus esperanzas y miedos. Miguel sintió el sudor deslizándose por su frente y una mezcla de ansiedad y emoción burbujeando en su pecho. «Es ahora o nunca», pensó. Con el arco reflejando la luz del sol en sus ojos, soltó la pelota con toda su fuerza. El impacto fue electrizante. El balón voló por el aire en un arco perfecto, y por un instante, todo pareció detenerse. Las miradas de todos se concentraron en el balón, que se acercaba al portero, un joven fuerte y ágil. Pero en lugar de atraparlo, el portero no pudo más que observar cómo la esfera se colaba en la red. El grito de celebraciones estalló en el campo. Miguel sintió como si todo su ser se llenara de luz. Lo había logrado. Había marcado su primer gol en el torneo. Sin embargo, al dar la vuelta para unirse a su equipo, se encontró con el choque de su realidad, su padre, que había estado mirando desde la distancia. Su expresión era un collage de emociones, y Miguel no supo cómo interpretarlo. Mientras sus compañeros de equipo lo rodeaban, él sintió un vacío que lo atenazaba. En medio de la celebración, miró a su padre, buscando alguna respuesta en esos ojos que lo habían visto crecer.
Pero el hombre se retiró, y en su lugar, la presión del silencio lo envolvió. El partido continuó, pero el gol que había significado tanto para él se convirtió en un eco lejano. Cada jugada, cada pase, se tornaron pesados en su mente. La alegría se mezclaba con el miedo, y su enfoque se dispersó. Lo que debía ser un triunfo se tornaba un laberinto emocional. Cuando el silbato final sonó, Miguel se sintió dividido. Su equipo había ganado, pero no había satisfacción plena. Los aplausos resonaban a su alrededor, pero había una sombra que nublaba su alegría. Se alejó del grupo, buscando un rincón tranquilo en el que poder pensar. De repente, una mano cálida lo tocó en el hombro. Era don Alfredo, con una sonrisa que irradiaba sabiduría. ¿Estás bien, muchacho? No sé, fue increíble, pero Miguel comenzó a balbucear. Mi padre no sé si está orgulloso de mí. El fútbol es solo una parte de ti, Miguel. Pero lo que sientas por quien te mira, eso es esencial, dijo don Alfredo. Su voz era un ancla en el tumulto emocional de Miguel. A veces, la aprobación que buscamos está más cerca de lo que pensamos, pero no siempre podemos verla. Las palabras del anciano resonaban en su mente. Miguel sintió una chispa de claridad, entendiendo que su viaje apenas comenzaba. Tantas cosas estaban por resolverse, tantos encuentros que modificarían su camino. Al regresar a casa, el peso de la incertidumbre aún lo acompañaba. ¿Qué diría su padre? ¿Cómo podría encontrar las palabras para explicarle su pasión? Mientras la noche caía y se sentaba en la cama, una nueva resolución comenzó a crecer dentro de él. No podía esperar más. Tenía que enfrentar a su padre y mostrarle su verdadero yo, aunque eso significara arriesgarse a otra decepción. Miguel respiró hondo y cerró los ojos, imaginando la conversación. Mañana, todo cambiaría. La pregunta ladraba en su mente, ¿encontraría la valentía para dar el siguiente paso hacia su verdad? Miguel despertó con el canto de los pájaros y la luz del sol filtrándose por su ventana. El día prometía ser diferente, vibrante y lleno de posibilidades. Sin embargo, un nudo de ansiedad apretaba su estómago. Sabía que la conversación con su padre no sería fácil. Se vistió rápido, su mente un torbellino de palabras y emociones, y al salir lo encontró en la cocina, con una taza de café en la mano y la mirada perdida en el horizonte. «Buenos días», dijo Miguel, tratando de sonar despreocupado. Su padre solo asintió, como si no hubiese escuchado, y el silencio se convirtió en un abismo entre ellos. Comer era un desafío, cada bocado parecía atragantarse en su garganta. Las palabras que quería expresar danzaban en su mente, pero no se atrevían a salir. Finalmente, tomó aire, decidió que no podía postergar más ese momento. «Papá, ¿podemos hablar de lo que pasó ayer?» La reacción fue instantánea. Su padre dejó la taza sobre la mesa, la mirada centrada en Miguel, pero con una intensidad que lo hacía sentir vulnerable. «¿Sobre el partido?» «Estuviste bien, solo eso», respondió, pero su tono carecía de la calidez que Miguel deseaba escuchar. «No es solo el partido», dijo con más firmeza. «Es el gol, es lo que significa para mí. He estado trabajando para esto, y me gustaría que fueras parte de ello». Las palabras comenzaron a fluir, confiando en la fuerza de su corazón. «Para mí, el fútbol no es solo un juego. Es mi sueño. Quiero hacerlo bien, y necesito tu apoyo». El silencio se alargó. Miguel se encontró observando cada línea en el rostro de su padre, la tensión que lo había envuelto en el último tiempo. «Miguel, tú sabes que yo solo quiero lo mejor para ti», respondió al fin su padre, pero la distancia en su voz era palpable. «El fútbol no es un camino seguro», esa frase lo golpeó como un balonazo en el pecho. «¿Seguro? ¿Y qué es seguro?» La frustración había encontrado un camino, y sin pensarlo, continuó. «No quiero vivir solo para complacer a otros. Este es mi sueño, papá. Quiero que estés orgulloso de mí porque soy quien soy, no por lo que crees que debo ser». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Miguel sintió que todo lo que había guardado finalmente había salido, todo el miedo y la inseguridad, pero también la esperanza y el deseo de ser visto y aceptado. Su padre lo miró, esta vez con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. «Es solo que, no quiero verte fracasar».
cuando era joven, hice elecciones que me llevaron por un camino difícil. Miguel sintió que esas palabras eran un puente, un intento de conexión. Yo no soy tú, papá. Necesito encontrar mi propio camino, respondió Miguel, su voz temblando. La conversación se alargó, con momentos de intensidad y vulnerabilidad. Cada palabra compartida empezaba a deshacer el nudo que había existido entre ellos. Miguel se dio cuenta de que podían construir un nuevo puente, uno que uniera sus miedos con la aceptación. Más tarde, cuando la conversación se suavizó, su padre finalmente sonrió. Bueno, tal vez debería venir a ver el próximo partido, dijo con un tono más ligero. Miguel sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Pero prométeme una cosa, Miguel, siempre hazlo por ti, no por mí, prometió, aunque el eco de la incertidumbre aún permanecía en su mente. Salió de la casa con una sensación de ligereza, su corazón palpitando fuerte con la esperanza de un nuevo comienzo. Pero mientras se dirigía al campo de práctica, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Qué pasaría si su padre no solo comenzara a apoyarlo, sino también a querer participar? La idea era emocionante y aterradora al mismo tiempo. Al entrar al campo, sus compañeros lo recibieron con sonrisas y chistes. Sin embargo, en su corazón, Miguel sabía que este era solo el primer paso. Había muchas más batallas por librar, muchos sueños por alcanzar. La conexión con su padre había sido un gran avance, pero aún quedaba el más grande: encontrarse a sí mismo en él. Camino. Mientras se preparaba para la práctica, sintió que la verdad lo guiaba a algún lugar desconocido. Entonces, de repente, una llamada de su entrenador interrumpió sus pensamientos. Miguel, ven aquí. Tenemos algo que anunciarte sobre el próximo torneo. La emoción creció en su interior. Todo parecía estar cambiando, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Estaba listo para enfrentar lo que venía? Miguel caminó hacia su entrenador, la curiosidad nudándole el estómago. ¿Qué pasa?, preguntó, deseando que la respuesta fuera tan emocionante como su corazón palpitaba. El entrenador, un hombre robusto con una sonrisa cálida, reunió al equipo alrededor de él. Chicos, tenemos una oportunidad increíble. Este año, nuestro equipo ha sido invitado a participar en un torneo regional. Es la ocasión perfecta para demostrar todo lo que hemos trabajado, anunció, y sus palabras resonaron en el aire como un canto de victoria. La multitud de murmullos se alzó entre los jugadores, una mezcla de emoción y nerviosismo. Miguel podía sentir cada latido de su corazón ecoando en su pecho. La sensación de pertenencia en el equipo lo envolvía con un calor reconfortante, pero al mismo tiempo, la presión de lo que significaba este torneo le dejaba un rastro de inquietud. Vamos a hacer historia, dijo el entrenador, y para Miguel, esas palabras resonaron como un eco de esperanza y expectativa. La idea de enfrentarse a un desafío tan grande le hizo recordar las palabras de su padre, la promesa de que siempre hiciera las cosas por él mismo. Con el entrenamiento concluyendo y los jugadores dispersándose, Miguel se acercó a su mejor amigo, Luis. ¿Te imaginas lo que significaría ganar este torneo?, preguntó con un brillo en los ojos. Luis sonrió, sería increíble. Pero tú deberías centrarte en ti mismo, hermano, eso es lo más importante. A medida que se preparaban para salir, la mente de Miguel seguía dando vueltas. Sabía que podría enfrentarse a muchos rivales, pero lo que más le aterraba era cómo su padre reaccionaría al verlo brillar en el campo. ¿Estás listo para impresionar a tu papá?, le preguntó Luis, como si hubiese leído sus pensamientos. Miguel se encogió de hombros, tratando de ocultar su inquietud al salir al campo. No pudo evitar la manera en que el sol resplandecía. El césped verde iluminado se extendía ante él como un lienzo en blanco, esperando ser pintado por su talento. Volvió a sentir ese nudo en el estómago, esta vez una mezcla de emoción y temor. Cerró los ojos por un momento, dejando que todo el caos a su alrededor se desvaneciera. Quería sentirse libre, ser realmente quien era. El día avanzó rápidamente, y durante la práctica, un instante capturó su atención. Un anciano, que solía sentarse en un rincón del campo, miraba con atención cada jugada. Era un hombre de cabello gris y arrugas que hablaban de sabiduría y soledad. Miguel había notado su presencia en las últimas semanas, pero nunca había parado a hablarle. Una curiosidad inexplicable lo llevó hacia él.
Hola, señor, dijo Miguel, su voz un poco tímida. El anciano giró su cabeza lentamente y sonrió. Hola, joven. ¿Ves que tengo un buen espectáculo aquí?, respondió, señalando el campo. Sí, todavía no ha comenzado el verdadero desafío, pero todos estamos muy emocionados por el torneo, se aventuró Miguel a decir. Cuando yo era joven, también soñaba. Pero te diré algo que aprendí en la vida, a veces, los sueños requieren más que solo talento. A veces, necesitas valor para luchar y ser fiel a uno mismo, dijo el anciano, y sus ojos brillaron con un conocimiento que Miguel no podía ignorar. Esas palabras lo golpearon profundamente, y sintió que un nuevo nudo surgía en su pecho. ¿Y si alguna vez te quedas sin valor?, preguntó Miguel, casi en un susurro. El anciano sonrió y con una voz suave y firme contestó, «Nunca se te acabará si te rodeas de aquellos que realmente creen en ti». Miguel asintió, sabiendo que esas palabras tenían un peso significativo. Ahora, más que nunca, comprender su propio camino era crucial. Pero en ese instante, se dio cuenta de que la vida había comenzado a entrelazarse de maneras que nunca había imaginado. Mientras se alejaba del anciano, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Qué otras sorpresas le aguardaban en el torneo? ¿Podrían estas palabras empezar a moldear su destino? El eco de esas reflexiones lo acompañaría mientras se preparaba para el mayor desafío de su vida. La batalla no solo sería sobre el fútbol, sino sobre quién era realmente y quién quería llegar a ser. Miguel despertó con una mezcla de nervios y emoción. Este era el día del torneo, su oportunidad de demostrar que estaba listo para brillar en el campo y perseguir su sueño de ser futbolista. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el rostro del joven y dándole un aire renovado. Sabía que no solo jugaría para él, sino también para toda la gente que había creído en su potencial, especialmente don Alfredo. Mientras se preparaba, recordó la charla que había tenido con su padre. Con el corazón palpitando, pensó, hoy es el día en que no solo demostraré mi valía, sino también lo que he aprendido sobre enfrentar la verdad. Con esa resolución, salió de casa, convencido de que nada lo detendría. Cuando llegó al campo, la atmósfera vibraba de energía. Miguel se unió a su equipo, quien lo recibió con chistes y sonrisas. Todos estaban listos para competir y la emoción era contagiosa. El entrenador reunió a los jugadores y les habló con pasión, recordándoles que jugaran con el corazón. Recuerden, no importa el resultado, lo que importa es cómo jugamos juntos, les dijo. Miguel sintió que esas palabras le inyectaban un nuevo ímpetu a medida que avanzaba el torneo. El primer partido fue una explosión de adrenalina. Miguel corrió como nunca, intercalando pases certeros y anticipándose a los movimientos de sus oponentes. Cada jugada era un canto a sus sueños, y lo más impresionante fue cómo el equipo se unió para luchar por cada balón. El tiempo avanzaba vertiginosamente y el murmullo del público resonaba como un tambor en su pecho. Con cada gol que anotaba, sentía que dejaba atrás la sombra que lo había frenado en el pasado. Era su momento. Pero el verdadero desafío estaba por venir, la final. Después de varios partidos intensos, Miguel y su equipo llegaron a la final. La multitud gritaba con fervor, pero su mente estaba enfocada. Cuando el silbato sonó, la pelea por el trofeo comenzó. En medio de un ajetreo continuo, Miguel recibió el balón cerca de la portería contraria. En ese instante, todo se tornó en silencio y recordó las palabras de don Alfredo, confía en ti mismo. Con el bayón en sus pies, la incertidumbre desapareció. Se deslizó entre dos defensores y con una jugada brillante lanzó un tiro certero que cruzó la línea. El sonido del silbato final llegó como un canto de victoria. Lo había logrado. El campeonato era de ellos. El júbilo estalló y Miguel fue rodeado por su equipo, celebrando cada lágrima de felicidad, cada esfuerzo compartido. Pero en medio de la euforia, sus ojos buscaron la mirada de su padre. Cuando lo encontró en la multitud, su corazón se llenó de esperanza. Su papá parecía orgulloso, una luz en su rostro que prometía un nuevo comienzo. Miguel corrió hacia él, su corazón palpitándole con fuerza. «Papá». «Lo hicimos», gritó, su voz llena de alegría. El hombre lo abrazó, y en ese momento no hubo palabras, solo comprensión y amor que cruzaron el espacio que había existido entre ellos.
Estoy orgulloso de ti, hijo, murmuró su padre, y las palabras lo llenaron de una calidez indescriptible. Don Alfredo se acercó, su mirada sabia iluminando el camino. ¿Ves, Miguel? No solo marcaste un gol hoy, marcaste un nuevo capítulo en tu vida, dijo, acariciándole el hombro. Las lágrimas de gratitud nublaron la vista de Miguel mientras miraba a su alrededor, a su equipo, a su padre y a ese anciano que había sido su faro en la tormenta. Con cada abrazo, cada sonrisa, Miguel comprendía que había hecho algo más que ganar un torneo. Había encontrado su voz y fortalecido una relación familiar que parecía perdida. La alegría, el coraje y la superación danzaban en su corazón, y el futuro se empezaba a dibujar ante sus ojos como un cielo despejado, lleno de posibilidades. Ese día, Miguel no solo se legitimó como futbolista, sino también como hijo, como soñador decidido a continuar siendo fiel a sí mismo. Supo que no había un solo camino, que había muchas flores en el camino que había elegido y que, junto a don Alfredo y su familia, fluiría hacia adelante. La vida estaba repleta de desafíos, pero Miguel estaba listo para enfrentarlos. La historia de ese niño herido había dado un giro, y ahora era el protagonista de su propio relato. Abriendo el corazón, Miguel gritó lleno de entusiasmo, «El futuro es mío». Y mientras el sol se ponía en el horizonte, la promesa de un nuevo amanecer le esperaba. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, te lo agradezco de corazón. Y cuéntame en los comentarios cómo te sentiste con este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más.